Stranger Things The First Shadow es la prueba en directo del potencial transmedia de la serie. Bueno, lo que no me esperaba para nada era que yo fuera a terminar 2023 también como crítico teatral, pero aquí estamos. Netflix ha estrenado en Londres Stranger Things The First Shadow, la obra de teatro que sirve como precuela para la serie de los hermanos Duffer y que yo creo que es una primera prueba de cómo pueden conquistar otro sector del entretenimiento más allá del streaming o la gran pantalla. Sin duda, Stranger Things es uno de los títulos más importantes, más grandes y con mayor potencial del catálogo de la plataforma de streaming. Lo que empezó siendo una serie que rendía homenaje a ese cine de ciencia ficción y a la cultura pop de los años 80, se ha convertido en un mastodonte gigantesco que vende merchandising, que hace eventos y agota entradas, pero quizás el teatro no era el sitio por el que imaginábamos que iba a seguir creciendo esta serie. Tampoco me imaginaba yo que Stephen Daldry, el nominado al Oscar Stephen Daldry, de The Reader, de Las Horas, fuese tan sumamente fan de la serie como para ofrecerse a Netflix para hacer una obra de teatro basada en Hawkins y el Upside Down. Pero es que ¿cómo le van a decir que no? Así que bueno, pues vamos para adelante con ello. Llega el grandísimo melón, que es ¿qué hacemos para esta obra de teatro? ¿Qué contamos en esta obra de teatro? Netflix alardea de estar en millones y millones de hogares a lo largo y ancho del mundo. Estrenar una obra de teatro supone que uno de sus capítulos esté únicamente disponible en un único lugar de la Tierra a un precio que no es el precio de la suscripción, sino el precio de una entrada de teatro, y que, bueno, pues tiene que ser lo suficientemente llamativo como para atraer al público, pero no puede ser lo suficientemente importante como para estropear a todos los demás que no puedan acercarse a Londres la serie en general, sobre todo cuando le falta una última temporada. Los hermanos Duffer han confiado en sí mismos, obviamente, todo de momento en Stranger Things nace de ellos, junto a Jack Thorne, autor de, entre otras, Harry Potter y el legado maldito, y Kate Treffry, que forma parte del equipo de guionistas de la serie, para pues crear esta precuela que es básicamente expandir la historia de Henry Creel un poquito más allá de lo que vimos en la cuarta temporada. Henry Creel, si recordáis, es el primer sujeto de pruebas del Dr. Brenner y gran villano de la historia, porque también es Vecna. Ya en la cuarta temporada vimos flashbacks al pasado, vimos toda la tragedia con su familia, vimos cómo acaba convirtiéndose en casi ayudante del Dr. Brenner, qué pasa cuando conoce a Once y cómo acaba convertido en Vecna. La obra de teatro de First Shadow nos lleva un poquito más atrás, nos lleva a cuando llegan a Hawkins y Henry va al instituto, como el resto de niños del pueblo, entre ellos personajes conocidos como Joyce, como Hopper o como Bob. Si hay algo que me ha sorprendido de The First Shadow es que los hermanos Duffer, que son bastante dados a cargar Stranger Things de homenajes, de guiños, de easter eggs, etcétera, a la cultura pop, a otras películas o a otros materiales de entretenimiento, están tremendamente comedidos en la obra de teatro, incluso con su propia serie. Lo que podría haber sido un festival de nombres que nos suenan o de guiños a la serie, no, es un capítulo muy concreto que transcurre muchos años antes, a finales de los años 50, con lo cual todavía falta bastante para que aparezcan Once y los demás, y bueno, pues que se centra en contar lo que quiere contar, no en autorrendirse homenaje. Si es verdad, como ya he dicho, que veremos a personajes en sus versiones jóvenes, incluso habrá otros que tendrán apellidos que nos sonarán de otros personajes de la serie, pero de nuevo cada uno está al servicio de contar la historia de Henry. Porque The First Shadow tiene un reparto muy nutrido y muy entregado,
pero nadie más entregado que Lewis McCartney como Henry Creel. El actor hace un trabajo impresionante a lo largo de los 2 actos de la obra de teatro. Es un personaje tremendamente difícil, ya lo demostró Jamie Campbell Bower en la serie. Puede tener un montón de capas, un montón de sutilezas, y Lewis McCartney lo lleva a su terreno, le da una inocencia que Jamie Campbell Bower no nos dio. Obviamente esta versión es un poco más joven, nos da incluso ya no solo ese tormento que es saber que eres diferente y no entender tampoco muy bien por qué, sino también nos da un rayo de esperanza que sigue teniendo él, de que puede llegar a tener una adolescencia medianamente normal, a pesar de todo. Cuando llega a Hawkins ya viene con un atisbo de sus poderes telequinéticos y los va descubriendo con nosotros, el público, y realmente es muy interesante ver esta espiral de caída a la oscuridad, de cada vez mayor conexión con el Upside Down, y cómo, bueno, pues sí, se va corrompiendo un poco más mientras lucha un poco contra esa parte de sí mismo. Ya digo que el trabajo de Lewis McCartney es increíble, y sobre todo lo que tiene que ser es agotador estar cada noche con marcando esa tensión en la cara, jugando con varias personalidades dentro de sí mismo, el tener que cambiar de tono de voz cada poco, que por cierto, maravilloso el trabajo del equipo de sonido de la obra. Ya pasaré luego a la parte técnica, pero bueno, me quería parar aquí porque realmente lo que hace con la voz Lewis McCartney es impresionante, pero también está muy bien apoyado por el departamento de sonido. McCartney también demuestra que Henry Creel es un villano estupendo, que sigue teniendo muchísimo que demostrar, y que sí merecía este capítulo añadido, que sobre todo nos lleva a conocer un poco más de él y nos lleva a profundizar un poco más en su lucha interna, pero que sobre todo se apoya mucho en lo que ya vimos en la serie. Me parece una idea muy inteligente, porque al final, de nuevo, esta obra, de momento, salvo que decidan llevarla de gira o hacer varias versiones internacionales, como por ejemplo ha hecho Harry Potter, o incluso grabarla y acabar colgándola en Netflix, como por ejemplo hizo Disney Plus con Hamilton, bueno, pues al final es eso. Era muy difícil encontrar algo que aportara pero no dificultara el visionado a los demás, y creo que ha sido una decisión perfectamente acertada. Llegamos a ver incluso escenas que sí hemos visto en la serie recreadas en teatro de una manera bastante chula, obviamente, porque ya digo, pasaré luego a ello, el apartado técnico es espectacular. Todo de Lewis McCartney es impresionante, pero es que encima es su primer trabajo en teatro en plan de este nivel. O sea, defender esto es que de verdad que se gana cada aplauso que recibe. Henry es el protagonista, pero en un escalón muy cercano está Patty Newby, que es el gran personaje nuevo, digamos, que presenta esta obra de teatro. Ella Caruna Williams interpreta a la hermana adoptiva de Bob, el personaje de Sean Astin en la serie, que aquí aparece en una versión más joven. De Patty no sabemos nada en la serie, y aquí es como, digamos, tengo la ligera impresión de que será la gran clave que podrían llegar a trasladar a la serie si quieren convertir la obra de teatro en la recompensa definitiva para los más fans que sí que van a verla. Patty sufre bullying, como muchos de los personajes de la serie, en este caso por ser adoptada, y porque se sepa poco de dónde viene. Ni siquiera ella sabe, pues eso, quiénes son sus padres, o sobre todo quién era su madre. Ha sido adoptada por el director del instituto, con lo cual sí, es que tiene una diana en la espalda. Y también es bastante friki, con lo cual cuando se encuentra con Henry, que también es, pues sí, de corte bastante rarito, digamos que se crea una química muy chula, y sobre todo se encuentran dos personas que están muy solas y que dejan de estarlo un poquito. Entonces, ver esta parte tan humana de Henry a través de Patty, ver a Patty, digamos,
ganar confianza en sí misma y ver de lo que es realmente capaz, es una trama tremendamente bonita y que casa muy bien con los mantras de la serie. Sí que hay una cosa que no me termina de encajar mucho con Patty, sobre todo con Ella Caruna Williams, probablemente sea algo personal mío, es que la veo... ¿os acordáis del momento de Barbie en el que la narradora dice que esto es un poco difícil de creer porque Barbie está interpretada por Margot Robbie? Pues aquí me pasa un poco lo mismo. Cuando ves a la Carona Williams que le da una fuerza al personaje quizás un poco excesiva, dices, yo me quedé pensando, tiene fuerza para plantar cara a estos niñatos. Entonces, sí que me choca un poco esa parte, pero ya digo, puede que sea cosa mía y al final es verdad que frente al acoso uno no sabe muy bien cómo va a reaccionar. Más allá de ellos dos tenemos al trío Calavera, a Joyce, a Hopper y a Bob, que en este ni siquiera en este momento ni triángulo ni nada, son tres adolescentes cada uno con sus conflictos particulares. Hopper vive un poco a la sombra de su padre, que espera muchísimo más de él. Joyce no puede esperar para irse de Hawkins y no volver atrás. Y Bob pues tiene también mucha creatividad, tiene muchos sentimientos que lleva en silencio y que, bueno, pues... adolescencia. Los tres pegan bastante con los personajes que hemos visto en la serie. Sí que la que más disociada está de su versión futura es Joyce, pero también creo que tiene bastante que ver con pues, la trama de la obra de teatro y un poco quién eres tú de adolescente y quién acaba siendo tú de adulto, en base a lo que has vivido, en base a pues la cruda realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Joyce está interpretada por Isabela Papas, la nominada al Olivier Isabela Papas, y es una lideresa estupenda y le da una potencia a Joyce que, ya digo, que puede resultar un poco llamativa si nos ponemos a pensar en Winona Ryder, pero que en realidad sí que tiene, ya digo, sí que se pueden unir los puntos entre una y otra, aunque al principio resulte incluso un poco apabullante. La verdad es que del reparto no tengo ninguna queja, todos dan el 200% todo el rato y es una obra de teatro muy complicada para ellos porque pasan un montón de cosas, hay un montón de cambios de escenario, hay un montón de cambios incluso de género a lo largo de los dos actos, y ellos tienen una parte tremendamente activa incluso en la puesta en escena, moviendo objetos, cargando con cosas y sobre todo estando todo el rato a expensas de unos discos que hay en el suelo que ayudan a mover los escenarios, los objetos e incluso a ellos mismos. Cuando salieron al final de la obra a recibir las merecidísimas ovaciones del público, se les veía a todos una cara de agotamiento total, y es que de verdad que tiene que ser dificilísimo hacer esto todas las noches, porque es una obra de teatro que depende tanto no solo de la interpretación, sino también eso, del componente técnico, va tan al milímetro muchas veces que si alguien tropieza o alguien entra o sale demasiado tarde, se ve el truco o se pierde la perspectiva o bueno, puede quedar tremendamente mal. Entonces, esa tensión a lo largo de 3 horas, todas las noches, con público en directo, duro, duro. Pero sí, vamos a hablar de la parte técnica porque realmente merece muchísimo, muchísimo pararse en ella, porque, bueno, pues evidentemente, ¿qué vamos a esperar de una obra de teatro basada en Stranger Things? Estamos viviendo una época muy curiosa en esto del teatro porque bueno, estamos viviendo, sí, un poco la llegada del blockbuster a las tablas. Lo vemos con, pues eso, con Harry Potter y el legado maldito, lo vemos con Regreso al futuro, que también tiene un apartado técnico espectacular, tenemos Mi vecino Totoro, que pues te crea una puñetera obra de estudio Ghibli delante. Ya no resulta tan extraño imaginarse que Stranger Things pueda tener su propia obra de teatro. El diseño está muy currado, o sea,
tiene, ya digo, un montón de escenarios que están constantemente cambiando y que lo hacen con muchísima fluidez. El atrezo tiene un montón de detalles, o sea, cada objeto está diseñado para que o sea, si estás en las primeras filas puedas ver que no es cartón piedra. Hay cambios de vestuario, hay cambios de iluminación, hay un montón de proyecciones con pantallas, con semipantallas. Aprovechan mucho el diseño del Phoenix Theater para integrar proyecciones o alguna sorpresa, incluso coquetean en algún momento con el 4D o rompen la cuarta pared con el público. No dejan de pasar cosas y ya desde el prólogo te explota la cabeza de lo que son capaces de hacer en un escenario de un teatro. O sea, el prólogo es una cosa completamente distinta a todo lo demás y de verdad que cuando empezó a sonar la sintonía de la serie, la gente estaba en la llama, estaba el público ya aplaudiendo, gritando, subido a las butacas no, que es Londres y los británicos son muy educados, pero bueno, estaban loquísimos, estaban ya metidísimos. Esa es la capacidad que tiene, claro, de tener no solo a Stephen Daldry como director, sino bueno, un equipo de efectos especiales fantástico y los cheques de Netflix, que claro, pues ahí se nota muchísimo el dinero invertido. Me gusta un montón lo sorprendente que es el primer acto. Digamos que cada acto es como un mini capítulo, o sea, son como 2 capítulos especiales. El primero es tremendamente sorprendente porque cuando menos te lo esperas, pues a lo mejor se convierte de una comedia de instituto de empiezan a cantar y es un musical, o de pronto es un poco los Goonies, la obra de teatro. No sabes qué esperarte y estás todo el rato enganchadísimo. El segundo es más puro Stranger Things. El segundo ya son incluso escenarios que podemos llegar a conocer de la serie, se vuelve más oscura, se vuelve más tétrica, hay sustos, porque claro, evidentemente es realmente un viaje que no da tregua a lo largo de las 3 horas y que mantiene el ritmo, sobre todo al principio, ya digo, súper bien, y que creo que ha sabido muy bien traducir el universo de Stranger Things al universo del teatro. O sea, no pretende ser un capítulo de Stranger Things y ya, pretende llevar Stranger Things al lenguaje del teatro. Esto tiene sus ventajas, como es que te sorprendan con cosas que están pasando delante de ti cada noche en el Phoenix Theater, con un derroche de creatividad que solo puedes ver en teatro y con una conexión con los personajes que solo puedes conseguir cuando los tienes delante de ti interpretándolos. Pero tiene también los inconvenientes de que, claro, no puedes esperar un capítulo de Stranger Things, sobre todo en el nivel despliegue, en el nivel técnico. Ya digo que lo han dado todo, pero si vas creyendo que vas a ver una horda de Demogorgon saliendo de los laterales, pues probablemente te lleves una decepción. El Upside Down está súper presente, los juegos de luces, de proyecciones es una locura. También hay criaturas del Upside Down presentes de alguna manera, pero eso, quizás ahí podrían haber sido un poquito más ambiciosos, no lo sé. No sé si ya hubiera sido demasiado o si realmente podrían haber conseguido pues lo que, por ejemplo, al parecer consigue la obra de Mi vecino Totoro, que realmente te crees que está Totoro subido a ese escenario y que tiene, bueno, pues tiene también ese rollo muy del teatro japonés que a lo mejor aquí no pega tanto. No se trata ni de un capítulo menor de Stranger Things, ni de una cosilla que han hecho para sacar dinero, no. Stranger Things sigue siendo un universo que tiene un montón de potencial y que con The First Shadow demuestra que en realidad tiene caminos por recorrer por donde ellos quieran. O sea, la gracia está en el tono de la aventura, en el cariño por crear a unos personajes con los que te sientas identificado, de darles conflictos reales, anclados un poco en la fantasía, pero conflictos reales, y en ese aire nostálgico que no resulta simplemente gratuito, sobre todo, ya digo, en la obra.
no es eso, un almanaque de cultura pop como algunas veces puede llegar a ser la serie. Si algo demuestra The First Shadow es que Stranger Things tiene todavía un montón de potencial y aunque no se ha anunciado, bueno, también queda ver cómo funciona la obra y eso, cómo pueden intentar acercarla al mayor público posible dadas las circunstancias. Pero bueno, justo cuando se iba a estrenar, Deadline sacó como noticia que en Netflix estaban planeando hacer una trilogía de obras de teatro basadas en la serie, que esta iba a pasar de Londres a Broadway en algún momento, o sea que veo que ya están, obviamente Netflix está barruntando para seguir sacando más huevos de oro a esta gallina. Veremos a ver, este es un capítulo muy concreto, no es que dé pie a continuar, no sé si el resto de obras de teatro serían seguir por ahí u otras historias. Yo preferiría eso, preferiría que me sorprendieran con otras historias. Pero si sois fans de Henry Creel y de lo que él supone para Stranger Things, realmente, si podéis, que sé que es difícil porque es Londres, vale, pero si podéis, si acabáis yendo a Londres por unas cosas u otras, id a ver la obra porque seguro que os va a encantar. Stranger Things The First Shadow os espera en el Phoenix Theatre, en el West End de Londres, muy en el centro, cerca de muchas paradas de metro y de muchas cosas que visitar. Así que realmente eso, si pilláis unos vuelos baratillos, merece mucho la pena que le dediquéis 3 horas a trasladaros a Hawkins sobre las tablas del teatro.